la vía del comité no va a apretar. Corresponde a continuación, dentro de la tercera subcomisión especial mixta de presupuesto, abocarse al estudio de la partida 03 correspondiente al Poder Judicial. Saludamos al excelentísimo presidente de la Corte Suprema, don Ricardo Blanco, a la ministra Gloriana Chevesic, al subdirector de Comunicaciones, Julio Mundaca, y a los representantes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de la Academia Judicial y la Dirección de a nombre de la Dirección de Presupuesto está doña Mabel Barrales. Presidente, antes de dar la palabra, una pequeña declaración de principio respecto al presupuesto. Nosotros en esta subcomisión y en varias subcomisiones estamos en esta instancia escuchando básicamente los planteamientos y haciendo las consultas. Las votaciones estamos esperando un poco un análisis global que estamos haciendo respecto de la estimación de los ingresos, que es una discusión muy pertinente, que ha sido parte de los desencuentros que ha habido respecto de la ejecución y respecto si aumenta o no el gasto. Entonces, le digo esto, digamos, porque el hecho de que no se vaya aprobando no significa que uno esté en desacuerdo. Lo que pasa es que estamos esperando básicamente el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene que hacer un informe respecto al presupuesto y ver si la estimación de ingresos es la que nosotros creemos corresponde conforme a los gastos. Si no fuera así es complicado, si uno no tiene claro los ingresos, o más que claro, uno está convencido de los ingresos, es más complejo adscribirle gastos a esos ingresos, porque si no se produce un desvío de la meta. Entonces, esa es básicamente como declaración de principios original. Dicho lo cual, le ofrezco la palabra, presidente, para que usted nos pueda exponer o que le parezca a usted el presupuesto del Poder Judicial. Sí, buenas tardes. En nombre del Poder Judicial quiero agradecer a los integrantes de la tercera subcomisión especial mixta de presupuesto del Congreso Nacional y en especial a su presidente, señor Coloma, y por esta invitación con el objetivo de abocarnos al estudio de la partida 03 correspondiente al Poder Judicial, contenida en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2026. Me acompaña la señora ministra de la Corte Suprema, señora Gloriana Chevesic, que también es integrante del Consejo Superior de la Corporación Administrativa, y además lo hace la directora suplente de la Corporación del Poder Judicial, la señora Andreina Olmo, y el subdirector, señor Alex Arabia. También me acompaña el señor director de la Academia Judicial, don Juan Enrique Vargas. Se encuentran presentes jefaturas de ambas instituciones responsables directos en la ejecución presupuestaria y las iniciativas que están en desarrollo, quienes podrán responder a preguntas específicas. Y saludo también especialmente a nuestra sectorialista, señora Mabel Barrales Villegas, jefa del sector de Ministerios Políticos y Poderes Autónomos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Agradezco su permanente apoyo y dirección en materia de administración presupuestaria y me parece de suma importancia en esta oportunidad, previo a la revisión de las cifras, destacar que los recursos presupuestarios asignados resultan de vital importancia para otorgar a la ciudadanía una justicia de calidad, oportuna, transparente y de total acceso, constituyendo el medio para materializar nuestro objetivo estratégico, que no son otro que la satisfacción de la necesidad de la ciudadanía en materia de justicia. De acuerdo con el motivo citado, creo que es conveniente entrar en materia y para ello quiero dejar con ustedes a la directora suplente de la Corporación Administrativa, la señora Andreina Olmo, quien informará sobre la situación actual y las necesidades adicionales que son requeridas por la Corporación y el Poder Judicial. Muchas gracias, presidente. Señora directora, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Tenemos un café, gracias. Ya. ¿Y tú tienes el...? Ya.
Entonces, vamos a exponer el proyecto de presupuesto de la partida 03 del Poder Judicial, que se estructura en la página siguiente. Ahí. Se estructura en las definiciones estratégicas y los nudos críticos que se necesita abordar para el periodo 2026. Luego, una mirada general del proyecto de presupuesto, el presupuesto particular de la Academia Judicial y luego volviendo al presupuesto del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa. En el punto 5 se va a hacer mención respecto de proyectos de ley que están teniendo un fuerte impacto presupuestario que no vienen con un informe financiero particular y por lo tanto tampoco están incorporados en la formulación presupuestaria que se presentó por el Poder Judicial. Y finalmente las conclusiones respecto del presupuesto. Entonces el primer punto respecto a la planificación estratégica, estos son los ejes del año 2021 al 2025, porque la planificación estratégica está actualmente en actualización y por lo tanto probablemente durante este mes vamos a tener los nuevos ejes estratégicos, pero como digo, la formulación presupuestaria se hizo sobre estos ejes que van a tener algunos ajustes conforme la nueva planificación y eso se va a hacer a partir del próximo año. Respecto de los nudos críticos, como ha planteado en ocasiones anteriores el Poder Judicial, existe mayor complejidad de los delitos, lo que está afectando la tramitación en los tribunales. Los juicios son más largos y también producto de algunas modificaciones legales. Los inventarios han ido creciendo en los tribunales producto de los cambios en las exigencias de tramitación. Hay un aumento sostenido de los ingresos de causa, principalmente en los juzgados de familia y laborales. Hay un aumento de la población que impacta, por supuesto, en la demanda por justicia. Las leyes promulgadas sin financiamiento. En años anteriores habíamos tenido el efecto de la ley de pensiones de alimentos. Un segundo, directora, voy a iniciar más formalmente la sesión, si permiten. Por favor. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Siga nomás. Ya, gracias. En años anteriores habíamos tenido el efecto de leyes principalmente en el ámbito de familia, como la de pensión de alimentos, el monitoreo telemático, y este año están afectando más al área penal, como son la Fiscalía Supraterritorial y la reforma penal adolescente. También existen crecientes restricciones presupuestarias por la situación económica del país y una falta de actualización en la planta de jueces que, producto de todos los factores anteriores, se ve cada vez más urgente actualizar la planta de jueces de los tribunales de las distintas judicaturas. En esta lámina se muestra una comparación entre cómo han crecido los ingresos, que son los que están en color más destacado, y los stocks en la parte de arriba. Entonces, como se puede observar, la única materia que tiene una baja de los ingresos es la materia civil, pero aún así los stocks... Para entender un poco el cuadro, de la línea para arriba, lo que está en gris es el stock, es la acumulación del stock de causas en los tribunales. ¿Ya? Y lo que está hacia abajo es el ingreso de causas. Entonces, ¿cómo? Que se va sumando al stock, ¿no? Claro, Ya. claro. ¿Cómo finalmente no se...? ¿Están sumadas en el 1.214.000? ¿Cuál es? En civil. En civil están, claro, porque en definitiva van ingresando y se van acumulando producto de que vienen con una sobrecarga o con una acumulación producto, en el caso de los juzgados civiles, de las causas que se dejaron de tramitar por la pandemia. Entonces, los ingresos van ingresando nuevas causas y el tribunal no es capaz de, como se esperaría, terminar las causas que ingresan, por lo menos. Y, por lo tanto, se van acumulando. ¿Señora Asperger? Gracias, presidente. Pero no entiendo, porque, a ver, en agosto del 25, ¿cuántas causas civiles hay? ¿1.214? O sea, Claro. 1.214.000
o 1.800.000 y fracción? ¿Le sumo o no los 656? Acá. Presidente, él es el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional que ve las estadísticas de ingreso y stock. Mario Lara. Siéntese. No se sumen. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, tratar de responder a la pregunta de la senadora. El gráfico son acortes anuales y lo que pretende mostrar es qué es lo que sucedía a igual fecha en el periodo anterior y anterior a ese y el anterior a ese en una evolución de distintos años. Lo que vemos aquí es el ingreso del último año móvil, razón por la cual cuando usted suma tanto el inventario como el stock no cuadra con la cifra de inventario al final del periodo siguiente porque resta más de la mitad del año de contar. Considerando la fecha en la que estamos en esta presentación, se estimaba pertinente mostrarlo a igual periodo en años anteriores, de forma tal de dar cuenta de las diferencias que se generan, aún dejando de lado los efectos estacionales. Es por esa razón que lo que se muestra es el ingreso de causas a esa determinada fecha, sin perjuicio de que restan aún meses por generar ingresos, y luego el inventario de causas a esa misma fecha, para poder ver el efecto de la tramitación, que en el caso de la materia civil particularmente afectada, como decía la directora, no solo por las causas rezagadas de la crisis del COVID, sino que además es una competencia en donde aplica el principio dispositivo y es el impulso procesal de las partes la que mueve la tramitación de estas causas. Mi pregunta es mucho más sencilla. En el 1.214.000 de agosto del 2025, ¿están incluidas las 656 o a ese millón y tanto hay que sumarle las 656? Nada más que eso. Un segundito. La presentación, dámelo un segundo. ¿2014, senadora? No, Perdón, 2025. Está preguntando de la última columna de los civiles. A la fecha de agosto, que es la fecha de este informe, las 656.000 causas ingresadas a esa fecha se encuentran consideradas dentro del 1.200.000 causas. Claro, que son las que están dentro Es la del misma tribunal. lectura con todos los gráficos. ¿Por qué no suma? Senadora. Pero no tiene Ok, que sumar. entiendo eso. Entonces, las otras cuando el inventario es menor al número de ingresos porque hay causas terminadas entre medio, me imagino. ¿No es cierto? Claro. Siempre hay causas terminadas. Lo que da cuenta de esa situación es que el tribunal tuvo la capacidad de terminar más causas de las que ingresaron en el periodo anual inmediatamente anterior. Decir que el 2024, por ejemplo, que ingresaron 1.220.000 y tantas mil y en el stock había 1.220.000 y tantas mil, o sea, se renovaron todos, o se mantuvo lo mismo y resolvieron el mismo número de causas, ¿no? Hay distintas situaciones. Pueden sucederse situaciones como, por ejemplo, la acumulación de causas o el retiro de demanda. Situaciones que hacen que una causa que efectivamente ingresó luego no se encuentre dentro del inventario de causas en tramitación. Sigamos. Sí. Claro. Con el mismo gráfico, claro, en materia civil ha disminuido la cantidad de ingresos y por lo tanto es más fácil que de alguna manera el stock se mantenga o el tribunal logre ir poniéndose al día. Pero hay otras jurisdicciones, como ocurre por ejemplo con familia, donde el stock ha ido aumentando porque el ingreso de causas es mayor. Entonces, finalmente eso va generando un aumento de la carga administrativa de los tribunales que tienen esas causas en stock y que no pueden terminar y por lo tanto eso afecta la carga de trabajo. En juzgado de familia han aumentado de manera importante los escritos, igual que en materia laboral, producto de esa situación de tramitación más prolongada. Luego, entrando de la materia del presupuesto propiamente, decir que como aspecto general el presupuesto viene inflactado con un 3,1%, a excepción del subtítulo 21 que no tiene inflactor. Eso para el presupuesto por judicial es bastante importante por la relevancia
en términos porcentuales que tiene el subtítulo de personal en el total del presupuesto. Por lo tanto, el no venir ese 3,1 es aproximadamente 18.000 millones menos de lo que se habría considerado en años anteriores, donde el infractor se aplicaba a todos los subtítulos. Como factor positivo, destacar que la base de cálculo que se consideró para el presupuesto como marco presupuestario no incluyó la rebaja inicial que se aplicó durante el 2025. Por lo tanto, se partió desde la ley de presupuesto original con los recursos que se habían otorgado al Poder Judicial. Desde el punto de vista de los ingresos, se recuperó la estructura normal de financiamiento, dado que para este año se había puesto una importante participación del saldo inicial de caja como parte de los ingresos para financiar el presupuesto. Eso se regularizó para el próximo año y se considera un porcentaje marginal más similar a lo de los años anteriores. En el subtítulo 23 de prestaciones de seguridad social se considera un monto muy menor solo para abrir esa línea de gasto, porque actualmente el Poder Judicial está negociando con la DIPRES la prórroga del incentivo al retiro. Entonces no hay todavía un fondo definido, un monto definido para el presupuesto que se necesitará el próximo año. Y también un punto positivo es que el presupuesto considera un aumento importante en el presupuesto del subtítulo 29 para la renovación de maquinarias y equipos, principalmente en el área informática, que existía una gran necesidad de reposición de esos equipos. El presupuesto, considerando la partida en su conjunto, son 761 millones, el 95% está concentrado en aporte fiscal respecto del financiamiento y, como ya decía, en el saldo inicial de caja se consideran 1.000 millones como ingreso por esa vía, siendo que para este año se consideraban 17.000 millones del saldo inicial de caja, lo que hacía difícil de conseguir esa meta. En materias de gasto, como ya dije, la mayor cantidad porcentualmente se concentra en gasto en personal con un 78% y bienes y servicios con un 13%. La distribución por cada uno de los capítulos es un 75% en el capítulo del Poder Judicial, que considera solo gasto en personal, un 24% para la Corporación Administrativa, que ahí está además el gasto de operación y de inversión, y un 0,6% para la Academia Judicial. Todo eso contempla la partida 03, y que en el caso del Poder Judicial y la Corporación son 756.000 millones y 4.900 para la Academia Judicial. A nivel de línea programática, destaca el aumento del subtítulo 29 respecto de máquinas y equipos informáticos, con un 40% de crecimiento, y en ese mismo subtítulo se nota la ausencia de recursos para el recambio de vehículos, que es algo que no ha sido abordado durante los últimos años y que está generando problemas operacionales a la institución. Respecto de la distribución a nivel de cada uno de los subtítulos, está ahí expuesta, sin perjuicio de que en el detalle de la presentación vamos a dar cuenta de algunos déficits o faltas de presupuesto respecto de lo que se había solicitado. Creemos que lo más importante para poder salvar esas situaciones es poder avanzar con el convenio de desempeño que se firma, o se ha firmado en años anteriores con el Ministerio de Hacienda, y que permite ciertos niveles de flexibilidad presupuestaria que permiten cubrir los gastos, sobre todo en el subtítulo 22, que es donde tenemos el mayor déficit proyectado. Entonces estamos esperando que se tramite el convenio de desempeño que se va a firmar este año
y esperamos que sea por 2 o 3 años siguientes para poder permitir esa flexibilidad. Las siguientes láminas refieren al presupuesto de la Academia Judicial. Presidente, si le puedo ceder la palabra al director de la Academia. Tiene la palabra el director de la Academia. Vargas. Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. Voy a hacer una exposición breve del presupuesto de la Academia Judicial, congruente con el 0,6% que reviste el presupuesto del Poder Judicial. El presupuesto de este año de la Academia Judicial tiene una pequeña disminución, un 2,2%. Sin embargo, esto hay que contextualizarlo de que el año pasado había tenido un aumento del 10%, así que en términos absolutos, pesos más, pesos menos, es más o menos lo que nosotros solicitamos. Quiero en la lámina siguiente explicar brevemente dónde están los cambios frente al año anterior. En la ejecución de este año, el programa de formación, que es el que nosotros le entregamos al Poder Judicial, los futuros integrantes del escalafón primario, los seleccionamos y lo formamos. Durante este año nosotros concluimos 3 programas de formación e iniciamos la ejecución de otros 2 y la selección de otro más adicional. O sea, fue un año muy intenso y el aumento de presupuesto del año pasado estuvo básicamente concentrado en aumentar, por así decirlo, la producción de formación. En el año 2006 vamos a igualmente concluir 3 programas, pero en la ejecución vamos a iniciar la selección de solamente 2 más. Así que ahí está la diferencia. Si uno compara, por ejemplo, los meses efectivos de clase, este año hicimos 28 meses efectivos de clase, sumamos los distintos programas, el próximo año vamos a hacer 23, y eso explica que en definitiva vaya a haber un 20% de disminución del presupuesto en este rubro, pero vamos a terminar sacando la misma cantidad de jueces que este año. 72 es lo que tenemos programado con los 3 programas que están pensados. Deme un segundo. Sí. Senadora Ensperger, esto más nos permite avanzar rápido, pues no preguntar al final, digamos, para seguir la línea. Senadora Ensperger. Muy breve, sí. Quisiera si el director me puede explicar un poco estos 72 jueces que hicieron el curso este año. ¿Cuánto duran? ¿Cuántas horas duran los cursos? Nosotros tenemos 2 programas, un programa regular que es el grueso, que es para la gente que está recién recibido pocos años de experiencia. Ese programa dura 11 meses y fracción, y desde hace un tiempo tenemos un programa especial tratando de reclutar abogados con más experiencia y por tanto con una brecha menor, y por lo tanto podemos hacer un programa más breve que se dura 6 meses. ¿Y cuánto vale cada curso por alumno en cada uno de ellos? Cada curso... Finalmente, para que sí. después no interrumpa más, como academia no han pensado en hacer convenios con universidades para de alguna manera a lo mejor abaratar o hacer cursos de aumentar el número de personas capacitadas. El programa de formación es el programa más estratégico de la Academia Judicial, donde nosotros tenemos que asegurar que efectivamente todos nuestros alumnos tengan las visiones más plurales posibles, digamos. Efectivamente, esa idea de licitar por universidades se ha planteado el programa de formación y a nosotros y al Consejo Directivo de la Academia más bien no le ha parecido conveniente, porque sería muy complejo que hubiesen un grupo de jueces que lo formó la Chile, otro lo formó la Católica, otro lo formó y con formaciones con perspectivas distintas. La gracia del programa de formación es que integra y seleccionamos docentes. Siempre los docentes son externos, nosotros no tenemos una plantilla docente, y se seleccionan de forma lo más plural y heterogénea posible para asegurar que todos los alumnos pasen por todas las visiones correspondiente. Es un programa que se le ha dedicado muchísimo esfuerzo en su diseño. No es un programa, no es un posgrado de Derecho, es un curso pensado para formar las destrezas y habilidades para un juez. Tiene una fase lectiva que es relativamente breve, tiene una fase importante de simulaciones que es muy activa, y tiene una fase muy relevante que son pasantías en tribunales que la hacen todo. Nosotros creemos que es nuestro chiche, digamos, por así, institucional.
y creemos que funciona razonablemente bien, digamos. De hecho, si uno ve toda la discusión que ha habido este último tiempo con cuestionamientos a veces bastante severos a los procesos de nombramientos judiciales, dejan fuera a la Academia Judicial. Nosotros tenemos un sistema de selección transparente, competitivo, objetivo y con alumnos bien formados. Los problemas que han habido no son de la Academia. Es más, si uno ve también el proyecto que está hoy en día en tramitación en su comisión, en alguna medida toma a la Academia Judicial como un modelo posible. De hecho, creo que mañana vamos a tener que discutir sobre eso mismo. Sigamos. Sí, yo quería dar un par de cifras adicionales para contextualizar. A fines de este año van a haber 163 egresados de la Academia Judicial sin un cargo titular. 163 que en este momento básicamente lo que hacen es hacer suplencias en el Poder Judicial a la espera de obtener un cargo titular. Nosotros el próximo año vamos a egresar otros 72. Todos los años hay un promedio, por lo menos los 2 últimos años, de nombramientos por recambio natural de 39 jueces. Además hay un proyecto de nuevos jueces laborales que acaba de ser presentado por el Ejecutivo y nosotros pensamos que el 2026 deberá ser el primer nombramiento, digamos, de los 13 primeros. Si uno suma y resta esas cifras, daría cuenta que a fines del año 2026 habrían 179 egresados sin titularidad de la Academia Judicial. Y para el año 2027, un poco proyectando la situación, nosotros proyectamos que va a ser más o menos lo mismo, proyectamos 176. O sea, estamos en una cantidad razonable. Nosotros tampoco podemos generar más egresados, si bien el Poder Judicial siempre necesita más egresados nuestros para hacer suplencia. El problema es que mientras más egresados hay haciendo suplencia, más se demoran en adquirir una titularidad y menos atractivo es entrar a la Academia Judicial. Y el cargo de suplencia es un cargo precario, por así decirlo, porque no tiene un trabajo asegurado, depende, de hecho, cuando hay restricciones presupuestarias pueden recortarse las suplencias, en fin. Entonces, nos parece que esa cifra a la cual estamos llegando, y de hecho es una cifra que en algún momento conversamos con la Corporación Administrativa, satisface razonablemente las necesidades del Poder Judicial y por eso es que este ajuste presupuestario, que puede parecer más significativo, creemos que no va a afectar ni el funcionamiento de la Academia ni las necesidades del Poder Judicial. En la lámina siguiente damos cuenta de lo que sucede con el programa de perfeccionamiento, perdón, en la anterior de la que está acá. En el programa de perfeccionamiento, que es la capacitación continua, que le damos ya no solo a los miembros del escalafón primario, sino que a todos los integrantes del Poder Judicial, son 11.000 personas, nuestros destinatarios. Este aumenta el presupuesto y esto significa que vamos a hacer más cursos. Buena parte de nuestra oferta de cursos hoy día son cursos en línea, pero también tenemos una cifra significativa de cursos presenciales. Vamos a hacer más cursos. ¿Y esto por qué? Porque hay un aumento de gente en el Poder Judicial, de destinatarios. Tenemos además necesidades con nuevas legislaciones. En materia de familia, por ejemplo, ha sido intensa la dictación de nueva ley. Ahí se pone como ejemplo, además, hay una nueva ley de adopción que de suyo va a significar mucho, pero esa es una sola, es como ejemplo. Y también capacitaciones obligatorias que estamos dando. Entonces, esto nos va a permitir el aumento en perfeccionamiento, crecer en nuestra cobertura. Y finalmente, en los otros rubros que están incorporados en nuestro presupuesto, que es el último, el que viene después, ahí, dar cuenta que simplemente en los otros programas, habilitación, que son los cursos para formar a los futuros ministros o ministras de Cortes de Apelaciones o fiscales judiciales, ahí vamos a mantener la ejecución actual, que hacemos un curso al año y que es suficiente. El programa de perfeccionamiento extraordinario, que básicamente las actividades de extensión que nosotros hacemos, se va a mantener el mismo volumen. Nosotros hacemos mucha actividad de extensión y en este caso incluso abierta hacia la comunidad legal completa. Y también en temas de los gastos más bien institucionales, personal, se mantiene igual, bienes y servicios, en fin. Eso es sucintamente la explicación, señor presidente, del presupuesto de la Academia Judicial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una sola consulta. Algo lo explicó, pero en el fondo aquí lo que están haciendo ustedes es disminuyendo dentro de la asignación de recursos. Otra discusión es el menos 0,8, si deberíamos haberlo calculado sobre
el presupuesto real o el presupuesto original, digamos. Pero es una discusión que tiene que más que con parámetros generales. Yo veo que aquí disminuyeron los presupuestos para formación y lo aumentaron casi lo mismo para un poquito menos para perfeccionamiento. Es como el eje de diferenciador del presupuesto, ¿no entiendo, cierto? Así es, señor presidente. Senador Núñez. No, yo la verdad que en esta subcomisión me estoy estrenando, no tenía la experiencia de participar en esta discusión, así que saludar a los integrantes que nos acompañan, pero solo quería destacar lo que señaló acá el director de la Academia Judicial, que me parece que es un aspecto muy relevante, la necesidad de que ustedes aseguren la pluralidad en la formación de los futuros jueces. Pluralidad en todo sentido, podemos decirlo político, ideológico, cultural, desde la dimensión que usted quiera verlo, porque yo creo que eso es uno de los valores claves para uno poder confiar en la justicia. Entonces creo que eso que usted dice es clave. O sea, yo diría, si hay algo que uno debe rescatar, es ese aspecto, porque ahí está la solidez institucional del país. Pueden haber muchas instituciones que fallen, pero si en un país falla el Poder Judicial, la situación es mucho más compleja. Yo lo digo autocríticamente porque el Parlamento no está bien evaluado por la ciudadanía. Nosotros haremos mejor la pega, pero en eso la labor de tener jueces imparciales, que tengan una mirada pluralista, que nadie puede decir, mire, estamos con una tendencia u otra proclive a, creo que es fundamental. Así que felicitarlos porque ustedes se planteen ese objetivo como academia. Que sean buenos jueces, lo más importante. Tiene la palabra, presidente. Los jueces tienen que ser imparciales. Sí, mejor, buenos jueces. Imparciales. Presidente, siga. Que las universidades los van a volver imparciales o parciales. Sigamos con la partida. Es que yo creo, disculpa, senadora Avanzar, es que yo creo que el tema es bien relevante porque como en Chile existen las universidades privadas, que es válido, ellas tienen también carácter confesional algunas, otras adscriben a formación política, ideológica, y entonces uno tiene el legítimo planteamiento de por si una universidad privada me puede entregar el mismo pluralismo que otras, ya sea tradicionales, públicas o estatales. Entonces, creo que es un dato muy pertinente, por eso que me pareció correcta la alusión de cómo aseguran ustedes la pluralidad. Podemos discutirlo, cuál es la más idónea o no, pero como sabemos que hay universidades que son confesionales, no es irrelevante el tema. Senadora Ansberg. Presidente, yo hice la consulta de las universidades porque me parece que podría funcionar mucho mejor y eso no lo va a volver más o menos plural, porque el director lo dijo muy claro, ellos tienen claramente hecho el programa de formación, de perfeccionamiento, no es que van a licitar cualquier cosa, van a licitar lo que ellos necesiten. Ahora, obviamente que a lo mejor no es entregar todo, pero sí uno podría llegar a ser, porque decía también, tenemos más o menos satisfecha la demanda del Poder Judicial. Más o menos satisfecha, no es satisfecha. Y a lo mejor con estos convenios que podrían indagarse, vuelvo a decir, que no tienen por qué poner en riesgo la pluralidad si se hacen en conjunto y además porque el curso que ustedes quieren licitar está, usted lo dijo, expresamente detallado. Gracias, presidente. Es cómo hacer las cosas más eficientemente. Está bien. Presidente, sigamos entonces con el capítulo, el programa que corresponde ahora, que es exactamente, no sé quién, la partida Unidad de Apoyo Cooperación Administrativa. No, esa terminamos la Cooperación Administrativa. Cooperación Administrativa. Sí. Sí, vamos a ver ahora en detalle el presupuesto del Poder Judicial y la Corporación Administrativa. Sí. Acá está el resumen de la información que vamos a ver en detalle. En la siguiente está por cada una de las partidas. Y acá en esta lámina destaca que está el comparado entre lo que se entregó en el marco comunicado, el presupuesto total para operar, que fue priorizado por el Poder Judicial, y lo que considera el proyecto de ley que estamos ahora revisando. Entonces, y en la última columna están las diferencias. En términos globales, el monto asignado representa el 93% de las solicitudes que hizo el Poder Judicial
como el presupuesto para operar durante el 2026. Las principales diferencias en términos porcentuales se generan en el subtítulo 22 de bienes y servicios, donde hay una diferencia poco más del 8,7% respecto de lo que se pidió para operar y lo que efectivamente se está otorgando. Entonces ahí vamos a ver más adelante el detalle de los efectos que eso tiene para la operación del Poder Judicial. La otra diferencia está dada por el subtítulo 23, pero ya expliqué que tiene que ver con que se está tramitando la prórroga del incentivo al retiro. En términos de los incrementos, el mayor incremento es en el subtítulo 2906 y que refiere a equipos informáticos. Entrando a cada uno de los subtítulos con mayor detalle, tenemos en el subtítulo 21, se entregó el 97,9% de lo solicitado. En el cuadro que está abajo se muestra los proyectos que se habían priorizado por parte del Poder Judicial y los que efectivamente se financiaron. El proyecto que vamos a ver en adelante, del proyecto de internalización de los desarrollos informáticos, se estaban pidiendo 3.000 millones y no se están asignando. Eso es una transferencia de recursos desde el subtítulo 22, producto de la internalización de esos desarrolladores. Entonces, es importante para nosotros poder pedir a la Dirección de Presupuesto que se revise esa situación. Otros proyectos no financiados, la Secretaría Técnica de la Infancia y la Adolescencia, que se ha pedido en reiteradas oportunidades para crear en la Corte Suprema una Secretaría Técnica especializada, lo que no se está financiando para el próximo año. Luego se habían pedido apoyos para la implementación de la Ley de Compras, que entró en vigencia en diciembre del año pasado y que a partir de esa fecha es obligatoria para el Poder Judicial y ha generado algunos sobrecargas. Entonces, de lo que se pedía, se entregaron poco menos de 150 millones, que ayuda a poder enfrentar esa mayor carga de trabajo. Respecto del apoyo para juzgados de familia, producto de la Ley de Pensiones de Alimentos, se entregó el equivalente a 6 meses de los apoyos que se solicitaban, lo que parece lo podemos financiar de esa manera. En el fortalecimiento de la Contraloría, que es un proyecto muy importante para el Consejo Superior de la Corporación, se estaban pidiendo 150 millones para dotar de abogados para el apoyo de control legal, y eso no fue financiado. Respecto del gasto vegetativo, sí se está entregando todos los montos requeridos por aumento de la asignación de antigüedad y de la asignación profesional. Y sí nos preocupa el último punto que no se financió, que son 4.000 millones que derivan del aumento de tasa con cargo a la cotización del empleador, que es parte de la reforma previsional. Entonces acá tenemos el detalle precisamente de esas dos líneas de gasto que nos generan mayor preocupación. Entonces, respecto de la cotización adicional del empleador, el Poder Judicial es una institución de más de 14.000 funcionarios y por lo tanto el incremento de la tasa del 1% que considera la reforma de manera gradual desde agosto de este año y que sube un 1% adicional en agosto del próximo año, genera un aumento importante de gasto en personal. Y eso está estimado en 4.300 millones que no están siendo financiados, por lo tanto, eso es parte de lo que debemos financiar durante la ejecución del 2026, producto de que es una obligación legal que no se puede dejar de pagar. No hay ningún convenio con Hacienda, ustedes, porque en algunas instituciones hay convenio, ustedes lo pagan ustedes, digamos. No, nosotros va cargado al presupuesto del Poder Judicial. Gracias. En el caso de la internalización de los sistemas informáticos, que es el otro proyecto que nos genera preocupación, es equivalente a 3.000 millones
estos desarrollos hasta septiembre de este año estaban externalizados a una empresa que entregaba el servicio de desarrollo informático de la gran mayoría de los sistemas del Poder Judicial, de sistemas de tramitación de la Corte Suprema, de juzgados civiles, de familia, laborales, la oficina judicial virtual, entre otros. Pero al terminar el contrato con esta empresa y hacerse una licitación, los costos subieron de las ofertas, llegaron entre un 46 y un 65% por sobre lo que se estaba pagando. Por lo tanto, se optó por la alternativa de internalizar esos servicios a través de la contratación de desarrolladores y para eso se pidió el traspaso de los recursos que estaban asignados en el subtítulo 22 al subtítulo 21. Y eso no está reflejado para el 2026, como acá se indica. Entonces, también es un tema que tenemos que resolver porque ya las personas están contratadas, gran parte de ellas, porque era un proyecto que partía este año, que ya no tenemos el contrato vigente con la empresa desarrolladora. Entonces, la siguiente lámina se muestra... ¿El objetivo era desarrollar sistemas para qué efecto, digamos, en general, sistemas internos Son sistemas de tramitación judicial. En el fondo es todo lo que usan los tribunales para tramitar las causas y la oficina judicial virtual, que es donde se ingresan las causas y se hace todo el trabajo con los abogados que ahí tramitan. Entonces son sistemas muy importantes y acá se muestra la cantidad de usuarios que tienen. O sea, internos son 13.200 usuarios internos, todos ellos son de tribunales, jueces, empleados, consejeros técnicos. La oficina judicial virtual recibe una cantidad de acceso de 4.900.000 y por lo tanto son sistemas que son de gran relevancia para el funcionamiento del Poder Judicial, pero también para los usuarios que tramitan sus causas a través de estos sistemas. La oficina judicial virtual ha recibido más de 12 millones de escritos durante este año y 1.700.000 causas. Entonces, son sistemas, como digo, muy relevantes para la tramitación judicial, no son sistemas administrativos de la corporación. Tenemos también en el subtítulo 21 un proyecto que es extrapresupuestario que se financia con fondos del Tesoro Público y que se denomina de causas rezagadas. Inicialmente se llamaba tenía el apellido de que eran rezagadas del COVID, producto de las leyes del COVID. Pero como ya ha pasado un tiempo de eso y no se ha logrado resolver el problema de las causas rezagadas, por lo que ya se indicó del aumento de los ingresos y de la complejidad de las causas, el Ministerio de Hacienda ha mantenido este proyecto para el año 2026 con un monto similar al que se tiene para este año, que es equivalente a 17.900 millones. Perdón, para que una causa sea declarada rezagada, ¿cuánto tiempo necesita de estar en tramitación? Las Cortes tienen un indicador de causa. Presidente, muchas gracias. Respecto a las Cortes de Apelaciones, el Código Orgánico de Tribunales establece un ratio, establece un indicador que cuando el ratio entre el ingreso de causas y el término supera el 100, se entiende que la sala se encuentra rezagada. El 100 es un ratio, cuando supere el 100 se entiende que está rezagada y eso permite a veces autorizar ciertos apoyos extraordinarios a las Cortes de Apelaciones. En el caso de los tribunales de primera instancia, esa relación no existe. Sí existen tiempos promedio de tramitación de causa, como por ejemplo cuando se dio inicio a la reforma laboral en nuestro país, el promedio de duración de un juicio era cercano a los 90 días. Hoy día los plazos de agendamiento de los tribunales laborales están cercanos al año.
lo que da cuenta de la carga de trabajo que estos tribunales tienen, y es esa situación, por ejemplo, en materia laboral, que se replica con otras características en las distintas competencias, lo que hace que los tribunales no tengan hoy día, a propósito de distintas razones, el mayor ingreso, la tipificación de nuevos delitos, proyectos que han fortalecido otras instituciones colaboradoras del sistema de justicia y no el Poder Judicial, lo que limita la capacidad de los tribunales para poder resolver en plazo. Ya, pero no hay, yo entiendo, es muy importante este punto, digamos, porque obviamente la justicia tiene que ser, yo lo vi, profesor, oportuna además, que eso es clave. Pero no hay un indicador único para decir esta causa está rezagada, o sea, depende, tú me dices, depende si es la Corte, depende si es, depende la competencia, ¿o no? No hay un indicador. No, en los casos de los tribunales de primera instancia, la cifra que consideramos son los plazos legales de tramitación. Por ejemplo, cuando se presenta un requerimiento de procedimiento simplificado en materia penal, el plazo legal de agendamiento es entre 20 y 40 días. A partir de aquellos plazos de agendamiento que son superiores a eso, vamos empezando a contar rezagos. Y la causa que dura eventualmente más de 6 meses, más de 8 meses, por sobre el plazo legal o que superó el plazo de investigación, se considera una causa efectivamente rezagada. Gracias. Ya. Pasando al subtítulo 22, acá se muestra la diferencia que ha existido durante los últimos años entre el infractor del presupuesto que afecta, que se aplica al subtítulo 22 y la variación del IPC. Considerando que la mayoría del gasto del subtítulo 22 del Poder Judicial está relacionado con contratos que están en UF o que están con la aplicación de reajustes del IPC, se genera en el tiempo una diferencia por el valor del dinero que va generando un déficit respecto del valor real que se tiene, con el cual se tienen que pagar los contratos del Poder Judicial, y eso se estima a la fecha en 4.600 millones. Y respecto al proyecto ajustado, ¿cuánto sería el presupuesto ajustado con la rebaja que se hicieron en marzo, digamos? Nosotros teníamos un presupuesto de 95.000 millones y en esa oportunidad ya estábamos pidiendo 5.000 más. Ahora se rebajó 5.000, quedamos con 91.000 millones, y ahora para el próximo año se están dando 98, pero se tiene el infractor del 3,1. Entonces, que es equivalente más o menos a los 95.000 que teníamos originalmente. No viene con, el subtítulo 22 no viene con ningún crecimiento sobre el marco. Entonces, se mantiene la misma diferencia. Entonces, en el detalle de lo que habíamos solicitado, varios de los primeros puntos no tienen incremento en el subtítulo 22, básicamente porque no se dieron los recursos en el subtítulo 21, que eran lo que ya se indicó de la Secretaría Técnica de la Infancia, la ley de compra, etcétera. Entonces, estos eran gastos que iban asociados a la operación de esas mayores dotaciones y, por lo tanto, no se dieron en el subtítulo 22. Como se ve en la línea final, el proyecto de ley considera los 98.000 millones y por lo tanto habían 9.000 millones de diferencia respecto a lo que nosotros estábamos pidiendo, más allá que ahí estaba considerada esta diferencia más los mayores gastos específicos que se estaban pidiendo. El mayor gasto en el subtítulo 22 están concentrados en bienes, en servicios básicos, en mantenciones y reparaciones, servicios generales, arriendos. Y ahí estamos, en el número que aparece negativo, los 2.700 millones, son lo que estábamos pidiendo rebajar del subtítulo 22 para poder pasar al subtítulo 21 para el pago de los desarrolladores que expliqué en el punto anterior. En la siguiente lámina se ve el 81% del gasto de este subtítulo está principalmente entregado a temas de operación y por lo tanto es difícil que se puedan hacer ahorros en esa materia. De hecho, el gasto más alto es en servicios de vigilancia, que
pese a el nivel de gasto que existe, también los tribunales demandan cada vez más seguridad y por lo tanto mayor cantidad y calidad de los guardias que se contratan. Y por lo tanto ese es un punto que necesitamos de alguna manera conversar con el Ministerio para poder tener mayores recursos y poder mejorar ese punto en particular, porque la seguridad en los tribunales hoy día es un tema crucial para los jueces y para los funcionarios. Perdón, una pregunta, bien perfecto. ¿Todavía tienen telefonía fija? Eso sí que no... Sí, es que yo en algún momento preguntamos, lo mismo conversamos con el jefe de informática, pero lo que pasa es que primero hay tribunales que están muy aislados, que necesitan tener telefonía fija porque tienen problemas con la telefonía celular. Pero también los tribunales valoran la telefonía fija porque es posible pasarse entre anexos, no es tan personal como es la secretaría, como es la telefonía celular. Tiene más posibilidad de tener la central telefónica. Entonces, en definitiva, eso es lo que hasta ahora han valorado. Sin perjuicio que hay tribunales que son más alejados, se les han puesto antenas. En Isla de Pascua y en varios tribunales de la zona norte que tienen problemas de conectividad se les han puesto Starlink, pero son más caras. Entonces, por ahora hemos ido avanzando de a poco con eso, porque aumenta el costo. En el subtítulo 23 estamos esperando la respuesta del Ministerio de Hacienda, que la próxima semana va a informar respecto de las condiciones que ofrece para la prórroga del incentivo al retiro, y ahí los principales nuevos críticos tienen que ver con que se otorguen mayores cupos de los que originalmente están entregando para el próximo año, que son, ellos ofrecen 200, el Poder Judicial pide 450, y que se reconozca el bono indemnizatorio a todo el personal del Poder Judicial, que es algo que se reconoció para el personal del sector público, en la mesa del sector público y que no está considerado para los funcionarios del Poder Judicial. Respecto del subtítulo 24, los gastos menores, digamos, de este subtítulo tienen que ver con becas de perfeccionamiento que se entregan anualmente a través de 2 concursos que se hacen internos para los funcionarios del Poder Judicial y que está regulado por un acta de la Corte Suprema, las condiciones y las formas de asignar esas becas, y luego hay 2 membresías de organismos internacionales. El mayor costo de este subtítulo está relacionado con el Centro de Justicia, la concesión del Centro de Justicia. Y este año termina la concesión del contrato que está vigente, termina el 29 de diciembre próximo, y hace 2 semanas el Ministerio de Justicia comunicó al Poder Judicial respecto del acuerdo que llegó el Ministerio de Obras Públicas con la concesionaria para prorrogar la concesión por 30 meses, producto de que no fue posible avanzar este año en la relicitación del Centro de Justicia, que era lo que estaba inicialmente planificado. El tema de obras públicas más que ustedes, ¿no? Sí. Por eso digo que a nosotros se nos comunicó por parte del Ministerio de Justicia, que es el coordinador de los servicios que están ahí, pues está el Ministerio Público y la Defensoría, y el que hizo la negociación fue la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, como usuarios del sistema de concesión en el Centro de Justicia, esto afecta al Poder Judicial porque en el proceso de relicitación se habían considerado varias mejoras estructurales al edificio, que ya tiene más de 20 años, y que producto de esta prórroga de 30 meses se van a ver totalmente postergados, como es. Perdóneme, porque yo me metí en ese tema en su momento en concesiones, pero la prórroga debería ser en condiciones un poco menos onerosas que las actuales, porque ya está pagado lo que uno diría la obra gruesa, ahora más bien mantención. Por ejemplo, respecto a carretera, eso es como 1/3 del valor, digamos, esa debería tener un ahorro
el Ministerio por esa vía, le doy el dato, digamos, porque si Sí. no, porque no podría prorrogarse al mismo precio, toda vez que los precios tienen que ver por amortización de la inversión original, y ahora más bien, si no hay obra nueva, pareciera que es más bien mantención. No, es que por eso podemos buscar, adelantar la siguiente lámina, que es un tema que se le está planteando. Bueno, pedimos una reunión para mañana con el director de concesiones y ya se habían tenido reunión con la DIPRES en el área de concesiones, porque más bien el monto del subsidio está aumentando de manera importante. Actualmente se están pagando 268.000 UF y va a incrementarse en 55.000. En una parte, producto del efecto de los servicios de seguridad adicional requeridos, que son bastante pero son marginales respecto de lo que se había solicitado, y un porcentaje de sobrecosto que tiene que ver con, según nos explicó el Ministerio de Justicia, poder devolverle a la empresa concesionaria los gastos que ha ido perdiendo, o sea, que en el fondo producto de los aumentos de los costos han ido perdiendo margen de ganancia. Perdón, que me quería comentar, es que a mí eso tiene que ver, esas cosas cuando no se renuevan las concesiones, creo que el peor de los mundos, digamos, el peor siempre, digamos, es porque parte de la competencia es que haya oferta, alternativa, que haya mejoras, porque las concesiones también sirven, cuando uno las renueva, es para colocarle otros elementos adicionales, digamos, eso me parece fundamental, Sí. entonces es una mala señal que simplemente se renueva, porque además el poder negociador infinito de quien está a cargo de la concesión. Lo dejo como preocupación, digamos, para este efecto. Sí, pero lo que pasa es que Presidente. nosotros no tenemos injerencia en ello, porque eso lo hace, las negociaciones las hace el Ministerio de Obras Públicas, ¿Sí? y a nosotros nos notifican solo que la prórroga cuesta varios millones de pesos más. Entonces, eso es un problema, porque digamos, nosotros no intervinimos en nada, no nos han llamado nunca a ninguna negociación. Nosotros hicimos un montón de cargos, ¿no es cierto? Ahí que debería... Que yo lo iba a decir ahora, Claro, pero tampoco fueron satisfechas ninguna de las peticiones. porque tenemos un convenio de mandato, entonces somos solo mandatarios. Yo mandaría un oficio Mandantes. de la subcomisión de presupuesto nosotros, ¿qué te parece, senador, digamos, para que nos den el Ministerio de Obras Públicas respecto de... El oficio de obras públicas, digamos. A Obras Públicas. Perdón, el senador Anspegui antes que me Presidente, habría... Efectivamente, Perdón. espérame que yo voy a hablar, porque Sí, muy bien. hace rato que lo estoy pidiendo, este caballero no me la había visto. Sí, pues, presidente. Ahí le digo, pues. No, lo que pasa es que de verdad esto es insólito. O sea, la concesión terminaba. El 29 de diciembre. Entonces, con eso se termina de pagar a la El empresa concesionaria. Y hoy día tendría que pasar a ser un arriendo. Tú ya dejaste de pagar lo que ellos gastaron. No puede ni siquiera ser igual, menos puede subir. Entonces, de verdad que esto es como raro, ¿no? Él es el jefe de finanzas subrogante. Identifíquese. Señor presidente, soy Leonardo Montiel, el jefe de presupuesto de la Corporación Administrativa. Lo que le quería plantear justamente es que efectivamente cuando uno lo mira así, simplemente, pareciera que es ilógico estar pagando más. Así es la ley. Sí, lo que pasa es que este es el subsidio fijo a la operación. No dice nada en relación con la construcción. Eso efectivamente, como bien dijo el señor presidente, eso ya se pagó en su momento. Este es el subsidio fijo a la operación. Entonces, bajo esa lógica, lo que hizo Concesiones, lo que nos explicó Concesiones que había hecho, es que efectivamente ellos consideraron la base de cálculo que tenían, más obviamente las actualizaciones de los valores, específicamente de remuneraciones asociadas al comportamiento de la concesión. Y en base a eso, ellos, considerando esa lógica, más mantener un cierto margen de rentabilidad que es del 8% aproximadamente, consideraba efectivamente que tenía que tener un aumento en la operación. Ellos manifestaban, y han manifestado hace tiempo, que ellos justamente producto de la actualización después de estos 20 años, y no es que lo esté defendiendo, sino un tema numérico, de que efectivamente ellos fueron perdiendo esa rentabilidad que les generaba la concesión, producto de todas las alzas, específicamente la actualización. Lo que pasa es que... Efectivamente, yo puedo estar totalmente de acuerdo con usted, senador. Claro, pero ahí tú diste la explicación, la mirada de ellos. Es la mirada que Claro, dio Concesiones. Entonces, claro, no, No, por no, eso. no. Ya, Es la cumpliste con dar la mirada. es la de mirada que dio sí. Concesiones y eso fue lo que planteó. Lo que pasa es que yo entiendo el punto, lo que pasa es que justamente para eso están las relicitaciones. Efectivamente. Porque Sí, ahí, esa era la vía. ahí Esa uno era la dice, vía. esto es, los otros son más caros y este es el precio. O sea, lo que
Lo que nunca me ha calzado es la renovación de concesiones terminadas. Y eso es lo que me genera a mí Estoy totalmente de acuerdo el problema con usted, genérico. señor ¿se presidente, explica? En una sí. de esas no tengo idea, no entiendo. Pero esto lo hemos visto en carretera, lo hemos visto. Y siempre que este es un problema, que hay una tendencia a no licitar cuando termina el plazo, Exacto. lo que no me parece que sea justo. Eso es lo que No, porque efectivamente en este caso el mandante siempre nunca va a tener al poder negociador, porque Sí, siempre va a ser el que está a cargo a del eso tema. me refiero. Efectivamente. Presidente, entonces habría un acuerdo unánime de enviar un oficio al Ministerio de Obras Públicas haciéndole presente la observación de esta tercera subcomisión sobre la renovación de la concesión que se ha concedido en este tema. Y las razones por las cuales no se licitó. Y las razones por las pues cuales son no se 20, licitó. 20, Ya unánime, entonces senador Núñez, senadora Ensperger y senador Coloma. aunque no lo crea, sí. Sí, muy bien. Sigamos. Bueno, entonces, producto de que no se hizo la relicitación, el Poder Judicial, en el marco de esa nueva licitación, había hecho una serie de requerimientos adicionales que tenían que ver con la seguridad, el cierre perimetral del Centro de Justicia, un control de acceso unificado del Centro de Justicia, la renovación del sistema de clima, de eléctrico de los edificios, la reparación de la explanada y de filtraciones que tienen los estacionamientos de los funcionarios, y todos esos proyectos han quedado en espera durante 30 meses. Solo se nos está asignando recursos por 60.000 UF para los 30 meses para inicialmente instalar paneles antivandálicos y antibalísticos en las salas del Centro de Justicia, y ahora han flexibilizado que esa misma plata la podemos usar en otras cosas también relacionadas con la seguridad, pero en el mismo monto, y por lo tanto no alcanzamos con esos recursos a hacer todo lo que originalmente se tenía pensado para fortalecer la seguridad del Centro de Justicia. Pasando ahora al subtítulo 29, como ya indiqué, este Lo pedí subtítulo... un poquito más de velocidad porque estamos... Ya, este subtítulo tiene un importante aumento, principalmente en los equipos informáticos, pero tenemos el problema con los vehículos. El Poder Judicial tiene una flota de, si pueden dar, de 163 vehículos, pero como me pidieron ir más rápido, vamos a la siguiente, porque el Poder Judicial tiene una flota para renovar de 163 vehículos, la mayoría de los cuales tienen más de 10 años de antigüedad y que no han podido ser renovados durante los últimos periodos. Es producto de eso que están generando altos gastos de mantención, tienen problemas de seguridad y además se está incurriendo en gastos de reemplazo cuando estos vehículos no están en funcionamiento. Es por eso que, si puede avanzar varias láminas, la anterior, la siguiente, esa. Es por eso que en la formulación presupuestaria para el año 2026 el Poder Judicial había propuesto al Ministerio de Hacienda una renovación gradual de los vehículos para los años siguientes, partiendo el 2026 con un requerimiento de 1.054 millones y siguiendo los años posteriores para poder ir avanzando en la renovación de estos vehículos. Para el 2026 se podría la renovación de vehículos de trabajo de la corporación y los autos de los ministros, de los presidentes de las Cortes de Apelaciones, que son vehículos que se utilizan para hacer visitas en las jurisdicciones y que hoy día en varias de ellas no lo pueden utilizar porque no es seguro hacerlo por problemas mecánicos que tienen los autos y que ha sido, ya por los años que tienen, es difícil dar una solución definitiva a esos problemas. Pese a esa solicitud y a esa propuesta de abordar la renovación en 4 años, el presupuesto para el 2026 no trae recursos en el subtítulo de renovación de autos. Posteriormente está el subtítulo de activos no financieros, donde sí se entregaron recursos adicionales, pero queremos hacer mención de que ese aumento no considera 3 equipos que son de vital importancia para el funcionamiento de los sistemas del Poder Judicial.
y son por 535.000 millones, pero que estimamos que eso podría buscarse una forma de financiamiento a través del convenio de desempeño durante el próximo año. Entonces, no es... el subtítulo 31, habíamos hecho nosotros un requerimiento de 86.000 millones y el presupuesto que se está asignando es un 45% de ese monto, que son 39.000 millones. Por lo tanto, obliga a priorizar los proyectos para el próximo año. La cartera de proyectos son 43 que están ahí indicados en detalle en la siguiente lámina. Entonces se va a tener que priorizar respecto de cuáles de ellos vamos a poder avanzar, sin perjuicio de que en materia de construcción, que es la siguiente, estamos avanzando en la construcción del edificio del Juzgado de Familia de Concepción y se va a iniciar próximamente, porque se adjudicó en agosto, el edificio de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Esos son dos proyectos que, bueno, en un caso va a iniciar, el otro ya inició y está en fase de término de la obra el Centro de Justicia de Los Ángeles. Esos son los proyectos más destacados en materia de construcción. Y en materia de diseño, para el próximo año se van a mantener los diseños que están actualmente en ejecución. No, ahí aparecen y no se van a iniciar nuevos proyectos de diseño en atención a la necesidad de priorizar y que la prioridad va a ser puesta en avanzar en los procesos que están en construcción y poder, si es posible, iniciar algunos nuevos proyectos. Y posteriormente la otra parte tiene que ver con proyectos de conservación, ampliación y normalización, que son distintos tribunales que tienen ya sus edificios. Disculpe un minuto que le voy a interrumpir. Senador No, Núñez. es solo una duda para ver si entiendo bien el cuadro que está acá. O sea, los B, que son los proyectos a licitar o adjudicar el año 2026, ustedes están planteando que, producto de la situación presupuestaria, se postergarían. Los de diseño, sí. Los de diseño vamos a... Sí, que dice, dice, proyectos adjudicados años anteriores, entiendo que esos son inamovibles, claro, digamos. claro, que esos son los que yo ya nombré. Y dice B, proyectos a licitar o adjudicar. Todos esos proyectos que están en B, en el recuadro, sí, esos se son van... los que se postergarían. Claro, y se va a Es la evaluar pregunta, sí, se van a postergar y va a ser... La mitad, Es que va a haber la posibilidad de iniciar algunos el segundo semestre para efectos de... pero ahí está el jefe de infraestructura, si puede dar el detalle de... Sí. Es solo porque después nos van a preguntar, entonces mejor que no sepa a la claramente pregunta concreta, claro, eso se van a postergar. Si el asunto está en que conforme vaya avanzando el gasto, podríamos iniciar algunos durante el segundo semestre. Pero en este momento, ¿cuáles serían? Temuco, Porvenir... Sí. Esos son los que están actualmente en proceso en licitación, digamos, que podrían avanzar el próximo año. Si se identifica, por favor, para el acta. Buenas tardes, Jorge Ponce, el jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de la Corporación. Se separan como en tres grupos. El primero, tenemos actualmente 3 proyectos en licitación, que son Letra y Garantía de Porvenir, el Centro de Justicia de Temuco, que hace mucho tiempo queremos materializarlo, y Letra y Garantía de Laja. Dado el presupuesto que tenemos, vamos a tener que posponer el inicio de estos proyectos si son adjudicados. En vez de ser los primeros meses del año, va a tener que ser hacia fines del año. Ahí entonces donde empieza como a compensar un poco el presupuesto. Por otra parte, hay otros proyectos que efectivamente no se van a poder licitar, como por ejemplo el Centro de Justicia de Valdivia. Eso va a tener que ser postergado porque por su tamaño no es factible ejecutar. Y como bien plantea la directora, algunos de estos proyectos vamos a tener que ir acomodándolos en las fechas para poder ir desplazándolos y postergándolos porque efectivamente no es el presupuesto. Y hay otros proyectos que son como el Centro de Justicia de Vallenar, que va a tener que ser pospuesto, el Letras y Garantía de Vicuña también va a tener que ser pospuesto, y esos son los como más relevantes en este minuto. Una consulta, yo no estuve, ya no formo parte de esta subcomisión, hoy día estoy reemplazando, por lo tanto no estuve cuando hicieron la presentación de la ejecución presupuestaria del año 25. Pero el año pasado, cuando hicieron la del 24, le iba bastante mal a ustedes en proyectos, o sea, licitaban, no tenían oferentes, se les caían las ofertas. ¿Eso ha mejorado? Porque si no,
esto no, con la proyección que venía de cómo iban avanzando en sus construcciones, que era extremadamente lenta, eso también me imagino que el Ejecutivo de repente lo tiene en cuenta para ver qué asigna y qué no asigna, porque eran ustedes malos ejecutores, no por culpa de ustedes probablemente, pero no funcionaban bien como unidad ejecutora en materia de inversión. Quiero saber si eso el año 25 cambió o no. Le agradezco la pregunta. Primero que todo, a agosto de este año llevamos el 50,74% ejecutado, que es los niveles que teníamos previo a la pandemia de ejecución. Así que, por lo tanto, hoy día estamos, respecto de nuestro nivel de ejecución, bastante cercano a lo que era antes de estos hechos. El segundo, si me permite, hasta la fecha ya tenemos comprometido el 90% del presupuesto. Solamente nos resta por ejecutar un 10%. Así que, por lo tanto, el riesgo es bastante bajo. Hay montos, por ejemplo, que están ok, pero están en el proceso de contrato, es para pagar anticipo, así que el riesgo en este minuto es bastante bajo. Segundo, por ejemplo, el proyecto de licitación que estamos haciendo ahora, el año pasado comprometimos reevaluar los proyectos ante el MDS y obtener mejores financiamientos, y en promedio obtuvimos un 26%. Y en varios proyectos logramos incluso sobre un 50% el aumento, que era una de las razones por las cuales no llegaban ofertas. Y la tercera parte era mejorar la posición y presentación de la corporación a nivel nacional, y desde eso cambiamos las formas de exponer los proyectos, las formas de presentarlo y de publicarlo, y aumentaron los oferentes y participantes de la visita en más del 300%. Así que Le cumplimos con lo agradezco que... la exposición y lo felicito. Gracias. Sí, continuamos. Sí. El último punto tiene que ver con el impacto que han tenido leyes que se han promulgado o publicado recientemente y que tienen un impacto en el funcionamiento del Poder Judicial sin un informe financiero asociado. La primera es la Ley de Reforma de la Responsabilidad Penal Adolescente, que modifica la ley que rige sobre esa materia, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social y Juvenil, y introduce modificaciones que tienen que ver con la forma en que los tribunales deben abordar la atención y tramitación de las causas de que estén involucrados adolescentes, creando salas especializadas. Entonces, esto afecta a todo el país, pero particularmente en el caso de Santiago tiene un impacto presupuestario, producto de que se debe implementar una sala especializada de a lo menos 6 jueces. La Corte de Santiago, por la carga de trabajo, determinó que deberían ser 8 jueces, que va a quedar adscrita esa unidad especializada a alguno de los juzgados de garantía de la jurisdicción de Santiago, y eso trae un costo en relación al tener que sacar esos jueces de los tribunales, de reponer a lo menos una parte de ellos para no desatender el resto de las causas que tienen que tramitar esos tribunales, y además, al ser una sala especializada, va a tener que tener funcionarios adicionales que le colaboren a los jueces en el funcionamiento de esa sala. El costo estimado, de acuerdo a lo que se está solicitando por la Corte de Santiago, son 1.300 millones anuales de mayor gasto en personal. Adicionalmente, la habilitación del lugar donde va a funcionar esa sala, que va a ser en el Centro de Justicia, pero hay que hacer algunas adecuaciones a la infraestructura que actualmente hay en ese piso. Posteriormente, otra ley que... Sí. Por su intermedio, Presidenta. ¿Esa exigencia que está dada para Santiago corre también para el resto de las regiones del país? O sea, ¿son esos 1.300 millones que habría que multiplicar por el resto del territorio nacional o todos los casos van a caer en Santiago finalmente? Es que todo el país tiene que hacer adecuaciones. Lo que pasa es que la obligación de tener una sala especializada está radicada en Santiago y eventualmente en San Miguel, pero la Corte de San Miguel, como tiene menos causa, está buscando otra forma de abordar esta materia. El resto de las Cortes lo han ido abordando a través de entregar de la misma dotación que tiene el juzgado de garantía, determinar jueces que van a preferentemente atender las causas de la RPA. Entonces, finalmente no genera una demanda de mayor dotación, porque esos jueces atienden este tipo de causas, pero también podrían ver otras. En este caso, son jueces que van a estar exclusivamente viendo estas materias y, por lo tanto, el sacarlos sin reponerlos en los tribunales
va a generar algún tipo de demanda de reemplazo. Le ruego que agilice Sí, porque nos quedan- quedan 5 sí, minutos sí, sí. para que Queda- empiece Ningún problema. la Cancillería. La siguiente ley es la de la Fiscalía Supraterritorial, si se puede, que esta ley fue recientemente promulgada y se entiende que se estima que va a afectar también, en este caso, a los tribunales del Centro de Justicia de Santiago, particularmente a los tribunales de juicio oral en lo penal y los juzgados de garantía, producto de que la ley permite que causas que se vean o que correspondan a otras jurisdicciones del ámbito penal del país puedan ser radicadas en estos tribunales del Centro de Justicia. De acuerdo a la estimación de carga, podría recibir 25 o 40 causas anuales de complejidad mayor y por lo tanto va a necesitar a lo menos 6 salas adicionales que atiendan estas causas en el Centro de Justicia, lo que demandaría a lo menos 18 jueces y los empleados que correspondan, porque son causas, como se dice, complejas y además de larga duración. Y la última ley que afecta al Poder Judicial y que no tiene financiamiento es la del sistema registral y notarial, que fue publicada el 1 de octubre pasado y que asigna mayores funciones a las fiscalías judiciales en materia de la supervisión de los oficios de los notarios y los conservadores. Y entonces esta ley asigna esas tareas sin considerar una revisión de la dotación de las fiscalías judiciales y le asigna funciones tales como visitas trimestrales a los oficios de las notarías, que son 513 y tienen que ir trimestralmente, o sea, son 2.000 visitas que tienen que hacer los fiscales en un año a esos oficios. Tienen que administrar un canal de denuncia que va a estar en una página web, que tiene que tener una serie de requisitos de información actualizada que tiene que estar disponible, revisión de auditorías a los oficios que determine el Ministerio de Justicia de acuerdo a sus ingresos y hacer cuentas públicas. Y a eso se suman las funciones que actualmente tienen los fiscales que integran salas cuando faltan ministros en las Cortes de Apelaciones, hacen visitas a los centros penitenciarios, hacen investigaciones disciplinarias, supervisan el cumplimiento de la Declaración de Intereses y Patrimonio y además hacen informes en derecho. La dotación de las fiscalías está en la lámina siguiente, ahí son 36 fiscales, 35 a nivel nacional y solo tienen 45 funcionarios asignados, que es básicamente uno por fiscal en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema tienen una dotación un poco mayor con 8 funcionarios, pero son todos con un perfil de abogado, de técnico jurídico y acá la demanda tiene que ver más con cambios de perfil para auditores y tienen que hacer las visitas que aparecen. Por ejemplo, en el caso de Puerto Montt hay un fiscal que tiene que supervisar 25 oficios de notaría y tiene un funcionario asignado y no tiene ningún tipo de recursos adicionales la ley. Disculpe, senador Núñez. Es muy puntual. Lo que pasa es que no puedo, yo sé que estamos contra el tiempo, pero por último atrasamos 10 minutos, pero es que yo no puedo dejar pasar este punto. Porque porque el tema es que estas leyes, a mí me tocó votar en la Comisión de Hacienda la Fiscalía Supraterritorial y todas estas leyes venían con informe financiero. No es que se haya obviado el tema, y recuerdo que de hecho con el fiscal nacional tuvimos un duro debate respecto a cómo iba a ser la implementación de esta Fiscalía Supraterritorial, que todos valoraban, pero sabía que era requería de por sí mayor dotación. Entonces la pregunta es, ¿no se les entregó a ustedes la citación? ¿No pudieron opinar? ¿El informe financiero del Poder Ejecutivo, digamos, de Hacienda no los contempló? ¿En las comisiones respectivas no los invitaron? ¿No hubo oficio? Porque por lo menos en Hacienda, que no lo vimos en Justicia, sino que en Hacienda vimos la Fiscalía Supraterritorial y tuvimos un largo proceso con el fiscal nacional sentado en la comisión discutiendo, incluso el detalle, porque claro, hay cosas que son propias del expertise de las instituciones que uno no domina si no están presentes. Me llama la atención porque es algo que deberíamos corregir y evitarnos llegar a fin de año con... Yo lo digo porque tenemos que incorporar ese criterio, por lo menos en lo que corresponde a Hacienda, o sea, hacer la consulta a ustedes si es que no llega por el lado del Ejecutivo. Nos fuimos citados y
Y además nosotros normalmente entregamos nuestra opinión cuando la ley ya sale del Congreso y damos, claro, si hay algunos aspectos orgánicos que la ley, digamos, contempla, que puedan afectar competencias u otros así. Entonces, es un problema realmente serio, porque son procesos altamente complejos, y me decía la defensora nacional que tampoco se contempló mayores defensores, y cuando uno contempla el sistema de justicia en su globalidad, tiene que contemplar estos tres ejes, que son la Fiscalía, la Defensoría y los tribunales, donde se va a efectuar, digamos, las acciones. Tengo entendido que se ha reforzado mucho la Fiscalía, y hay, digamos, fiscales, pero no lo ha hecho tampoco la Defensoría ni nosotros. Entonces, el problema que tenemos es que son juicios que contemplan muchos testigos y son juicios de larga data. Se presupuesta que van a ser juicios de más de un año de duración. Y si hay un colapso que tienen los tribunales penales en estos momentos, es obvio que esa alta, digamos, carga de trabajo que le va a llegar va a entorpecer el servicio. Entonces, de algún modo yo creo que debe suplementarse por algo, digamos, que lleguen más recursos, porque en la ley yo que estuve leyendo se contemplaban personal y jueces, o sea, personal de apoyo y jueces, pero en algún momento eso desapareció. No, en el proyecto de ley aquí que se tramitó acá, venía en un momento, yo leí que venían con jueces y con dotación de personal, ¿no es cierto? Pero en algún momento terminó eso y llegó, se implementó así nomás, sin jueces. Entonces, ese es un problema que nosotros nos hemos topado últimamente, que no tenemos cómo solucionarlo, porque han llegado, por ejemplo, estas leyes de familia sin financiamiento. Y entonces, de repente, por ejemplo, uno dice, bueno, los juicios se demoran tanto, pero claro, hay que fijar cuántas diferencias de ingresos tenemos. Por ejemplo, cuando Mario dijo, antes se demoraban 90 días, ahora se demoran más de un año en agendar, pero claro, pues la diferencia es sustancial de los ingresos que hay. O sea, absolutamente, digamos, la carga de trabajo es muy grande porque son los mismos jueces, la misma votación, y han pasado 4 años de la reforma. No obstante que ha habido mejoramientos, algunos de parche, pero yo creo que el gran problema es cuando digamos, la visión global de la justicia es contemplar fiscales, defensores, al mismo tiempo tribunales y personal de apoyo. Porque esto es para el país, no es para, digamos, los jueces que trabajen menos, o sea, es para el país que el justiciable tenga la posibilidad de tener juicios rápidos. Siempre nosotros hemos dicho que la justicia que no es oportuna no es justicia. Pero tenemos este problema y cada día se ha ido acrecentando los agendamientos, que al principio obviamente funcionaba muy bien el sistema. Pero todas estas variables que se han introducido en estos años, ha cambiado el país, todos sabemos cómo ha cambiado, por ejemplo, en materia penal, los diferentes delitos que se han cometido, que se cometen, las nuevas figuras. En materia laboral ha subido más del 100% los ingresos. Entonces, en materia de familia, tenemos a jueces, por ejemplo, haciendo cálculos de la pensión de alimentos, y tenemos haciendo liquidaciones, en vez de estar fallando. Entonces, hay que contemplar, yo creo, en el futuro, el financiamiento adecuado para poder exigirnos, porque está bien, nos pueden exigir, pero con digamos, los jueces que se contemplan, de acuerdo a los estudios, que más o menos la carga de trabajo que podría tener un juez y con su personal de apoyo, porque Gracias. si no, digamos... Gracias, presidente. Sí. Diputado. Una consulta. Aproximadamente, ¿qué porcentaje del PIB costaría una reforma estructural que dé cuenta de estas necesidades que han ido transcurriendo en los últimos 10, 15, 20 años? Mire, nosotros tenemos y lo hemos socializado con el Congreso, ¿eh? Hemos tenido reuniones con Cámara de Diputados y con parte, ¿no es cierto?, del Congreso, con legislación, y teníamos un proyecto de justicia 2030, porque se supone que esto, digamos, se afecta hoy día, en 5 años más va a ser caótico, si no se hace algo, porque los tribunales se demoran alrededor de 4 o 5 años en
en vivir, en tener vida. Después hay que tener los recursos, hay que diseñarlos, construirlos y, qué sé yo, el personal. Entonces demora más o menos en la puesta en marcha 3, 4 años. Pero resulta que en estos momentos tenemos problemas. Uy, si esperamos 5 años más va a ser tarde. Y las cifras las tiene el DDI. 0,2 del presupuesto. Claro, porque nosotros tenemos... Yo otorgo la palabra, por si acaso. 0,83 tenemos, según tengo entendido, 0,83 es el producto que nosotros tenemos. No, es el producto que hemos asignado. Y nosotros aspirábamos solo a que nos completaran el 1%. Nada más que eso. Y con eso podríamos solucionar muchos problemas. O sea, esto es dinámico, va cambiando. Es como dicen desarrollo. Hoy día, con esos recursos, podríamos superar quizás la contingencia de ahora y proyectarnos a 4 o 5 años más. No sabemos lo que va a pasar. No sabíamos que iba a haber pandemia, no sabía que iban a haber miles de personas que iban a ingresar al país. No, o sea, no teníamos, 5 años atrás, todo lo que ocurrió, no teníamos en la mente eso. Pero ocurrió. Y hay que enfrentarlo y lo hemos enfrentado de la mejor manera que hemos podido con los recursos que tenemos, que son escasos. Eso. Gracias, presidente. ¿Tiene algo más? Estamos listas. Solo una cosa final. Es que hay 2 proyectos que aumentan la dotación de jueces, uno de juzgados de familia y uno que recientemente entró esta semana, que incrementa la dotación de jueces laborales. Entonces, solicitar si es posible que tenga una tramitación, no sé si prioritaria, pero por lo menos Hay que dejar verlo en las comisiones por respectivas, eso pero digo, no siempre se sé ha cómo dado- plantearlo, pero sí siempre se le ha dado realzar la la importancia prioridad. de eso para el Poder Judicial. Solo Muy eso. Que trabajemos en la Comisión de Constitución. Bueno, yo agradecer las presentaciones, solo un comentario final. Yo creo que entiendo y lo han explicado ustedes reiteradas veces, ¿no es cierto?, sobre la falta de magistrados o de jueces que ocurre, y por eso tenían el proyecto 2030 que estaban viendo con el Ministerio de Justicia, que nosotros podemos apoyar, pero cuando hay lucas, es Hacienda, es el gobierno, es el Ejecutivo, ¿no es cierto? Nosotros sí podemos ayudar en algo durante la tramitación del presupuesto, pero más allá de eso nuestras facultades no están. Ahora, en relación a todos los proyectos que ustedes señalen que ha aumentado, ¿no es cierto?, en todo y cada uno de ellos, es Hacienda que ve el informe financiero. En la Comisión de Constitución nosotros vemos desde el punto de vista mucho más jurídico y legal, y siempre con el informe de la Corte Suprema. Yo creo que no es lo mismo, ¿no es cierto?, la Defensoría que el Ministerio Público, porque el Ministerio Público debe ver todas y cada una de las causas. La Defensoría no defiende en todas las causas que se vean. Entonces, proporcionalmente son distintos. Hay muchas personas que siguen adelante los juicios en su contra con abogados particulares, a diferencia que el Ministerio Público tiene que, y eso lo discutimos mucho en la Comisión de Constitución, con los defensores, con el Defensor Nacional o la defensora presente, y también con el Ministro de Justicia. Y ahora, la Fiscalía Supraterritorial, ¿no es cierto?, finalmente, existiera o no existiera, los aumentos de los delitos van a estar igual, no van a haber más delitos porque haya una Fiscalía Supraterritorial. Lo que puede haber, ¿no es cierto?, es una mejor persecución penal de los delitos, pero no es porque la Fiscalía uno quisiera pensar, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público igual perseguiría todos los delitos que se cometen en el país. No va a ser que estos aumenten por la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Puede que se aumente la concentración si se ven en una jurisdicción distinta a donde se cometió el delito, ¿no es cierto?, que partió en Iquique y que terminó en Puerto Montt y que se decía ver en una jurisdicción determinada. Eso, presidente. No sé si Muchas gracias. No sé si le ofrezco la palabra. Yo me retiro. Presidente. Creo que está todo ya ampliamente dicho y agradezco la paciencia por escuchar todo, porque es bastante largo, pero sí, pues si ustedes quieren hacer alguna pregunta más, estamos a disposición. Senador Núñez. Sí, siendo bien directo, yo haría una solicitud de un oficio que acordara la Comisión al Ministerio de Justicia
pidiendo que cuando hay proyectos de ley que implican cambios o reformas relevantes en materia de el ejercicio y la administración de la justicia, se contemplara la consulta a la Corte Suprema respecto a los costos asociados a ese proyecto de ley. Porque si bien el presupuesto lo entrega el Ministerio de Hacienda y la DIPRES, eso se hace en conjunto con el ministerio respectivo. O sea, porque obviamente los cálculos provienen de una base de un ministerio sectorial. Ahí se negociará el presupuesto, se discutirá. Pero creo que es relevante porque no deja de ser complejo que ahora tengamos el desafío de adecuar leyes que el Congreso ya aprobó con su informe financiero respectivo y adecuarlas porque, a juicio de un actor relevante, no se contemplaron los costos que conllevaban para la justicia. Como eso siempre puede ser discutible, yo creo que es pertinente que eso esté presente. Porque, entonces, yo por lo menos creo que es relevante hacer ese oficio y sobre todo actuar preventivamente para que el año que viene no tengamos este problema, porque la justicia va a seguir altamente tensionada y si es más eficiente y tenemos más casos y más persecución, va a haber una demanda relevante. Entonces yo creo que en eso no, por ninguna parte uno puede pensar que no va a haber demanda. Yo pido, Le cedo la presidente, palabra a la señora Chávez, pero Senador. yo antes quería también decir algo. Presidente. Sí, a ver. nada más que la Fiscalía Supraterritorial es una súper buena iniciativa legal y está todo de acuerdo. Si el problema es que si usted tiene colapsado Santiago y trae procesos para acá, para Santiago, ¿qué va a pasar? O sea, obvio, nada más eso. Sí. Ministra Chávez. Lo que yo quería decir que la regla general es que cuando se dictan leyes que afectan a los tribunales, o sea, introduce modificaciones y hace fundamentalmente las competencias, la regla general es que se nos pide informe, salvo en este caso concreto referente a esta ley que genera esta Fiscalía Supraterritorial, y la Corte Suprema hace su minuta financiera y presenta una minuta financiera que es elaborada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Pero si pedimos, por ejemplo, 1.000 millones para un determinado, una determinada ley, nos dan 200.000 pesos, o sea, 200 millones. O sea, nunca alcanzamos. Pero la regla general es que viene con minuta financiera. Sí, pero nunca satisface plenamente los requerimientos que tiene el Poder Judicial. Ok, si le parece, aprobaríamos el oficio en la forma indicada, más allá de lo que dice la Hay que precisar. ministra. Bien. Sí, para que no- ¿Habría acuerdo unánime? Sí. Sí, unánime, 4-0. Se acordó el envío del oficio correspondiente al Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda, claro. No, Hacienda. Sí, creo que el tema de fondo Hacienda. O Hacienda y Justicia. ¿De Justicia? Muy bien. Ya, muy bien. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Muy corto sobre la tercera conclusión respecto al subtítulo 24 y que debería incrementarse. ¿Esto está acordado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o es una sugerencia que se hace? Es la petición que ha hecho la corporación, se conversó en una reunión esta semana, pero no tenemos una respuesta concreta todavía. Así se le ha planteado a la sectorialista también. Ok, ofrezco la palabra. Lo dejamos parcialmente resuelto. Vamos a suspender por 5 minutos para que el senador Núñez y la senadora Espeque puedan ir al quórum, que está... Pero usted, que me preocupa de ustedes, digamos, 5 minutos, y aprovechamos de despedirlo y que vamos a ver un cambio de... Sí, de partida. Vamos a pasar al Ministerio de Relaciones Exteriores.